rendimientos. Si yo quiero estudiar los bajos rendimientos, mi población son los 500, no son los 3000, ¿correcto? Y entonces yo tendría que encuestar solamente a los de bajo rendimiento, si es que ese es mi objeto de estudio. ¿Ya? Entonces, esta parte quiero enfocarla por el lado de la muestra, ¿ya? Para que podamos tener bastante claridad. Nosotros, a partir de esa población, cuando es grande, por tiempo, por recursos, tomamos una muestra, ¿no? Claro, si nuestra población es grande, definitivamente muchas veces no se puede trabajar con toda la población. Pero si nuestra población fuese 20, 30, hay que trabajar con todos. ¿Ya? Si es que es 20, 30, ahí no vamos a estar calculando una muestra, pues. ¿Ya? Calculamos una muestra cuando la población es grande, ¿correcto? Entonces, esa población es determinante en función a que identifiquemos bien. Y sobre esa base es que nosotros vamos a seleccionar nuestra muestra. Y la muestra, pues, no es otra cosa que obtener una parte de esa población. Pero ojo, el objeto de estudio para el investigador, el interés para el investigador es estudiar a la población. Claro, si bien es cierto, extraemos una muestra, pero eso no quiere decir que estamos estudiando, es decir, en función a la muestra, no, en función a la población, porque las características que encontremos en la muestra, eso vamos a poder generalizar a través de la inferencia estadística. ¿Ya? Y esa es la razón de ser de la muestra, ¿no? Es decir, obtenemos una muestra para analizarla y luego generalizar y decir que ese es el comportamiento de toda la población. A ver, si nosotros estamos estudiando los de bajo rendimiento y son 500 acá en la facultad y obtenemos una muestra de 50, el análisis que hagamos de los 50 a nosotros va a servirnos para que después generalicemos, vamos a decir, ese es el comportamiento de los 500, ¿no? Y a través de justamente la inferencia estadística. Entonces la muestra va a ser un subconjunto, una parte de esos elementos de la población. Obviamente deben tener características similares. Y esas características es lo que estamos haciendo referencia, ¿no? Los estudiantes de bajo rendimiento. Entonces tendríamos que solamente enfocarnos en los de bajo rendimiento. Si nosotros hablamos de pequeñas empresas, si fuese el objeto de estudio de pequeñas empresas, solamente tenemos que abocarnos a las pequeñas empresas. Si decimos pequeñas empresas del sector textil, solamente serán las textiles, ¿no? Entonces, eso es lo que debemos tener bien claro en nuestro objeto de estudio, ¿ya? Muy claro. Ahora, y acá está la clave y acá están los errores. Miren. Tenemos dos tipos de muestreo, el probabilístico y el no probabilístico. Esto es una combinación que a veces suelen hacer los tesistas, los investigadores, y hacen una mezcla de un lado para otro lado. Fíjense, las investigaciones cuantitativas, la muestra depende de probabilidades. La cualitativa, la muestra depende del criterio del investigador. Acuérdense en el triángulo, la exploratoria, el estudio de caso, ¿no? Diseño de estudio de caso. ¿Yo por qué estudio 2, 3 casos? Porque no tengo más evidencia, ¿correcto? Si yo analizo, ¿no? Por ejemplo, expertos, ¿no? En contabilidad, un tema de contabilidad social, digamos, ¿no? Y solamente en el Perú, ¿no? Hay poquísimos, vamos a suponer, pues, con grado de doctor, ¿no? En contabilidad, etc. Entonces, yo puedo utilizar cualquiera de estos muestreos, pero ojo, no probabilístico, ¿no? Que generalmente va a estar acá, el discrecional o por conveniencia. Claro, por conveniencia yo de repente voy a tratar de ubicar a las personas más afines, ¿no? O igual, el criterio que yo utilice, ¿no? Si son más afines, a mí no, y es más fácil de ubicar, ¿no? Lógicamente, entonces, ahí yo no estoy utilizando probabilidades, simplemente lo estoy haciendo, en otras palabras, a dedo, estoy seleccionando a dedos, ¿ya? Entonces, acuérdense que la investigación cualitativa es bastante subjetiva, depende mucho del criterio del investigador. Entonces, por eso son investigaciones muy abiertas, pues.
muy abiertas y son susceptibles pues, de bastante crítica porque se apartan bastante de la objetividad. ¿Ya? Ahora, ¿eso es malo? No es malo, siempre y cuando apliquemos realmente estudios cuantitativos. ¿Qué suele pasar? ¿Qué suele pasar? Hay tesis cuantitativas que dicen que utilizan métodos no probabilísticos. Eso no puede hacer. Ahí está el error. No, dice, mi muestra ha sido por conveniencia. Claro, ¿por qué? Claro, y ojo, la conveniencia dice, ya 15 personas no voy a encontrar. No, eso no puede ser. Entonces, las técnicas a su respectiva, ¿no? Es decir, la entrevista corresponde a la investigación cualitativa, igualito. Entonces, los muestreos no probabilísticos, como cada método, por la bola de nieve, cuestionario, que esos son los que más se utilizan en nuestras áreas, estos de acá, al ser no probabilísticos, se utilizan en investigaciones cualitativas. Y los probabilísticos, los aleatorios en general, donde cada una de los elementos tiene la misma probabilidad que se seleccione, esos son los probabilísticos. Claro, yo voy a seleccionar al azar, no voy a hacerlo por conveniencia, ¿no? Porque hay afinidad conmigo, porque trabajan en el mismo centro laboral, ¿no? Que es el mío, eso es por conveniencia, ¿no? O el criterio también que yo pueda utilizar, ¿no es cierto? Pero esos de ahí son no probabilísticos. En cambio, los de acá, al ser probabilísticos, los aleatorios, simplemente se selecciona al azar, ¿no? Yo digo 500 estudiantes, los 500 estudiantes de bajo rendimiento, a cualquiera, ¿no? A cualquiera. Pero ¿cuánta evidencia tengo? 500, ¿no? 500, ¿ya? En cambio, en el otro lado, ¿cuánta evidencia voy a tener? 10, 8, ¿no? Y entonces por eso es no probabilístico, pues. Entonces yo no puedo hacer ese cruce, pues. No puedo utilizar los métodos no probabilísticos para las investigaciones cuantitativas, ¿correcto? Generalmente el problema va de los no probabilísticos a la cuantitativa, y eso no podemos hacer. Nunca van a ver que dentro de una investigación cualitativa se diga porque la muestra es aleatoria. No, nunca. No, eso más bien no se da. Lo que sí se da es que utilicen métodos no probabilísticos e investigaciones cuantitativas. Ahí está el error. ¿Ya? Y eso no debe darse. Bueno, un estratificado pues son por grupos homogéneos, pues, ¿no? Lo que estábamos diciendo. Los estudiantes de bajo rendimiento, las medianas, pequeñas empresas, ¿no es cierto? Del sector textil, ¿no? Tienen características específicas, ¿no? ¿Ya? Entre los aleatorios, la diferencia entre uno y otro es que el otro hay un orden a la hora de abordar en aleatorio sistemático. ¿Ya? Pero en el fondo son aleatorios. ¿Ya? Por ejemplo, cuando se hacen los censos y que se utiliza un componente sistemático, es así, ¿no? Yo voy a hacer un estudio censal digamos, en el distrito de San Miguel. Voy a suponer que en el distrito de San Miguel hay 1000, voy a suponer, ya, 100 manzanas, 100 cuadros, ¿ya? Entonces, imagínense que las manzanas son estos, ¿no? Cuadrados acá. ¿Cómo es normalmente el muestreo? Ya, tampoco es que como hay las 100, acá, no es tampoco así, ¿no? Van así, ¿no? Mira, imagínense, van acá, buscan un orden también. ¿Ya? Adelante. ¿Sí? Esa es un poco la forma de abordar. Son criterios, son métodos, ¿no? Y la lógica que hay siempre, acá no, acá sí, hay una supervisión detrás. Claro, yo contrato encuestadores, pero detrás tiene que haber una supervisión que certifique que realmente esa persona ha pasado por esa, o sea, mejor dicho, que certifique que el encuestador realmente hizo la encuesta, ¿no? Entre otras preguntas se le va a hacer al encuestado cuánto tiempo duró, ¿no? Si se presentó, abordó tales temas, ¿no? O sea, para hacer una especie de filtro, ¿no? Y comprobar si realmente se hace. ¿Por qué? ¿Saben cuál es el problema de las encuestas? Que encuentran, digamos, no hay un rubro donde tienen que levantar, por ejemplo, ¿no? De las condiciones, cómo vive. Como es una misma zona, entonces dicen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando van al interior del país, las casas de adobe, ¿no?
no, las ventanas de esta característica, entonces ya lo llenan. Y supuestamente lo hacen pues, por rapidez. Y claro, las apuestas son pagadas, estas que hacen, y sus apoyos, todo eso son pagadas. Ya, es todo un tema, la cuestión de la aplicación en sí de estos métodos probabilísticos, pero lo que debemos tender es aplicar pues investigaciones cuantitativas, ¿no? Y solamente utilizar la cualitativa cuando corresponde. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Y cómo se determina la muestra? Cuando la población es finita, cuando tiene un número determinado de elementos, e infinita cuando ese número de elementos pues, es definido e incalculable. ¿Qué es lo que tenemos que definir? ¿Se estudiará a toda la población o a una muestra? ¿No? Si es una muestra, tenemos que ver pues, por qué. La población es inalcanzable, la población es desconocida, la población es inaccesible, y finalmente se calcula la muestra, ¿no? Y ahí está, lo hemos visto, esto se repite, y aquí acá. Cuando la población es infinita, se utiliza esta fórmula z cuadrado. Esto lo estoy haciendo simplemente para recordar. Z cuadrado por P por U sobre E. Z cuadrado es el valor de la distribución normal estandarizada, la campana de Gauss. ¿No se acuerdan? La campana de Gauss es un valor de la distribución Z. Esa Z es una distribución normal, es como una campana pues, exacta. Si uno divide en la mitad, esa campana es exactamente dividida en partes iguales. La izquierda es igual que la derecha, por eso se llama valor de la distribución normal estandarizada. P por Q P viene a ser el valor, o sea, viene a ser la proporción de los datos que nos va a interesar medir, y Q aquella proporción de la población que no nos interesa medir. Cuando P no se conoce y Q no se conoce, es 50-50, 0-50, ¿no? 50%. Y E es el error. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se calcula esto, el Z? Eso se calcula en función al grado de confianza. ¿Ah? Creo que está por acá, ¿sí? No le puedo esperar. Es que eso ya es bastante grave. El valor de Z se calcula con tablas. Bueno, ¿y qué significa entonces el valor de Z? A cada grado de confianza le corresponde un valor de Z. Por ejemplo, si la confianza generalmente es 95%, le corresponde un valor de Z en la tabla. Y si es 95% del grado de confianza de mi trabajo, quiere decir que el error, ¿cuánto es? 5. ¿Ya? Entonces, esto se calcula por tablas. ¿Sí? Lo que les puedo pasar de repente si es la tabla, ¿no? Para que puedan. O creo que del ciclo pasado sí había, Claudia, ¿no tendrán esa PPT? Había una específica sobre población. Ahí puse la tabla. Ya yo pensé que estaba acá. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, el valor de Z va a estar en función del valor, del nivel de confianza que tenga el investigador. Obviamente, si yo quiero tener una mayor confianza en el trabajo, por decir ya no 95%, sino 99%, mi error va a ser 1%. Pero, ¿cuál sería el criterio? Si aumenta el nivel de confianza, el grado de confianza, ¿la muestra va a ser mayor o menor? Para que, si el nivel de confianza es mayor, quiere decir obviamente los datos que yo voy a encontrar son mejores, ¿no es cierto? Entonces la muestra va a ser mayor, claro. En la medida entonces que el nivel de confianza sea mayor, la muestra es mayor. ¿Ya? Entonces, a cada nivel de confianza le corresponde un valor de Z. Hay una tabla, eso es sencillo. ¿Ya? Y en cambio, cuando la población es infinita, se aplica esta otra, ¿no? Z cuadrado, P por Q por N, E al cuadrado, el error al cuadrado, N menos 1, más Z cuadrado, P por Q. ¿Ya? Son fórmulas que se aplican para determinar la muestra. Entonces, en el valor de Z no se hagan problemas, simplemente sigan la tabla. ¿Ya? Sigan la tabla y eso no hay ningún inconveniente con eso. ¿Ya? Es decir, hay una tabla grande estadística para el cálculo. Yo me estoy refiriendo ya a la tabla chiquita. A cada nivel de confianza le corresponde un valor de Z.
Cuando es 90%, o sea, imagínense, el grado de confianza es 90, cosa que sería un grado de confianza muy bajo, ¿no? 90%, un error de 10% es grande. El estándar en ciencias sociales es 5% de error y 95% de grado de confianza. 95 contra 5. Ahora, en medicina, ¿cuánto tendría que ser el grado de confianza? Igual a 95 o más pegado a 99, ¿cierto? Claro, lógico, no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque está relacionado con la vida. Imagínense un error grande de eso, ¿no? Una muestra para una vacuna. Por eso en medicina, más bien, su grado de confianza está entre 99 y más del 99%, lo más pegado al 100%. Claro, el error tiene que ser mínimo. ¿Ya? Entonces, cuando no hay o sea, ustedes pueden encontrar una tabla donde, ¿no? ¿Qué pasa cuando el grado de confianza es 90%? Tiene su valor de Z. Con 95% tiene su valor de Z. ¿Ya? 97. Pero no van a encontrar qué pasa cuando es 99.8%. Ya, ahí está la otra tabla estadística, hay que hacer el cálculo. Simplemente, ¿saben cómo es eso, no? Si es 98, o sea, solamente lo voy a decir como referencia, ¿ya? Es una tabla grandaza estadística, ¿ya? Acá está el valor de Z y acá está la sumatoria. Si fuese 99.8, o cualquier dato, se divide entre 2. ¿Ya? Se divide entre 2, ese es un poco, y obviamente entre 100. ¿Ya? Y ese dato es el que se busca en la tabla. ¿Ya? Lo encuentran en la tabla, digamos, está por acá, ¿no? Entonces, 2 puntos más 0.05 es 2.05 sería el valor de Z. ¿Ya? Entonces, eso es cuando no está en forma simple, ¿ya? Una tablita sencilla. Ya, bueno. Pero ustedes van a trabajar con 95, así que no hay problema, ¿no? Creo que cuando es 95, si mal no recuerdo, es 2.56 o 1.96. 1.96, ¿ya? Entonces, cuando el grado de confianza es 95%, el valor de Z es 1.96. ¿Ya? Así de sencillo. ¿Ya? No se dan problemas con eso. Sí, 1.96, ¿cierto? Muy bien. ¿Ya? Así que por eso no entremos mucho a eso de la tabla, porque ya vamos a ver lo que vamos a aplicar. Miren, para estudios cualitativos, un estudio etnográfico, adelante. Una comunidad, un grupo de 30, 50 casos también, así, incluso siendo cualitativo, 30, 50 casos. ¿Se acuerdan del estudio fenomenológico? ¿No? A ver, del estudio fenomenológico, 10 casos. O sea, no es que van a estudiar 2 o 3 casos, 10 casos. Teoría fundamentada, ¿no? 20 a 30 casos. Eso es lo que sugiere, ¿no? Pero 20 a 30 también es bastante. Historia de la vida familiar, toda la familia. Biografía, siguiente estudio. El estudio de casos, miren, el estudio de casos. A ver, miren acá. El estudio de casos en realidad es 6 a 10, de 3 a 5. Ya, o sea, tengan cuidado lo que quieren hacer estudio de casos. Y ustedes tienen que justificar por qué 5, ¿no? A ver, ¿cómo se puede caer un estudio cualitativo? Y a ustedes dicen, no, profesor, yo voy a investigar a 5 personas, porque es cualitativo. Pero ¿por qué 5? Pues yo les voy a decir, ¿por qué 5? No porque, digamos, es lo que yo tengo más acceso, no. Pero yo les diría, no hay solo 5. Hay miles de personas. Eso ya no es cualitativo, se van dando cuenta. ¿Cuánto solamente corresponde? Y volvamos a la época del COVID. El médico, cuando aparece el COVID, ¿cuánto disponía para hacer su estudio de análisis? 3, 5 casos, por ahí 10 casos, nada más. No tenía mayor evidencia. Pero como el COVID avanzaba, lo que hacía este médico, el otro también tenía, el otro también. Los hospitales enteros empezaban a contar con información. Los hospitales, ya no solamente los hospitales, en toda una región, en todo un país, en muchos países, en cientos de países. Entonces, ahí ya no podemos hacer estudios cualitativos, pues. A eso me estoy refiriendo, ¿no? Imagínense que hoy día me digan, no, que va a hacer usted en el COVID, algo que sea una variante diferente, ¿no? Yo podría empezar otra vez con el estudio de casos. Si no corresponde hacer el estudio de casos. Entonces, tengan cuidado para hacer el estudio de casos. En contabilidad, ¿cómo se suele hacer el estudio de casos? El tema de la liquidez en una empresa tal, porque trabajo ahí, profesor, ¿no? Pues sobre liquidez he escrito un montón, ¿no?
no pueden hacer estudio de casos sobre la liquidez de una empresa, sobre la rentabilidad de eso, no. Sobre los costos de una empresa, no, tampoco pueden. ¿Acaso no se ha escrito bastante sobre costos, sobre rentabilidad? Entonces, estudio de casos solo cuando corresponde, ¿ya? Ahora, generalmente va a ser pues cuando el tema es nuevo, ahí pueden aplicar el estudio de casos, ¿ya? Y los grupos de discusión, similar, ¿no? Eso es similar. Casi, si se dan cuenta, la mayoría tiene que ver con entrevistas. La técnica esencial, ¿no? Los grupos de discusión, los grupos focales, siempre va a ser la entrevista, ¿no? Y la entrevista puede ser abierta, semiestructurada o estructurada totalmente. La mejor técnica es la semiestructurada, porque la abierta es yo voy sin ningún rumbo y pregunto lo que sea, pero está mal. La semiestructurada por lo menos voy con una base de 3 o 4 preguntas y con el correr de la entrevista voy ampliando a otras preguntas. Esa es la más adecuada, ¿no? Ir con una base y salen otras preguntas. Bueno, ahora, el otro tema que nos falta. Ya. Cierra la puerta de las 6:30. Bueno, el tráfico es terrible. Ya. Bueno, ¿cuáles son las técnicas? Ya las sabemos, simplemente las vamos a sistematizar para que todos hablemos lo mismo. Ya, hay dos opciones, ¿no? Utilizar datos existentes o realizar nuestras propias mediciones. Así de sencillo. Claro, yo puedo utilizar datos existentes. Eso es cuando yo voy a utilizar, por ejemplo, datos secundarios, ¿no? Porque los datos ya existen. Esa información está, ustedes entran, por ejemplo, voy a entrar al Banco Central de Reserva. A ver, vamos a ver acá. ¿No? Y ahí yo podría, esos son datos existentes, ¿no? A ver, vamos a ver publicaciones, ¿no? Todo esto, a ver. Investigaciones, miren, presentaciones, acá hay, bueno, el Banco Central pues, tiene un montón de información. Voy a ir a la memoria, ¿ya? Solamente a la memoria que tiene mucha data ahí. A ver, la última, vamos a ver. La memoria de 2024. Claro, la memoria es bastante texto, ¿no? Pero acá el Banco Central también tiene bastante data, bastante data. Datos existentes son estos acá. Por ejemplo, ¿no? Tengo Producto Bruto Interno, población, PIB per cápita, las variaciones de inflación, exportaciones y importaciones. Estos datos hay desde 1922, ¿no? Y ahí ustedes lo pueden tener. Ya, ¿qué pasa? Yo voy a trabajar, imagínense, ¿no? Una investigación con el PIB per cápita, esos datos los llevo, ¿sí? Y trabajo, por ejemplo, con el índice de libertad económica, que es una de las, a ver un poquito para que vayan viendo, ¿no? Después no van a decir, ¿dónde salió ese dato? Ya cuando veamos el primer ejemplo que vamos a hacer de correlación, va a ser justo con este indicador, ¿ya? El PIB per cápita, acá lo tienen, este es el dato que lo estamos sacando de acá, y el índice de libertad económica vamos a utilizar el Instituto Fraser, ¿ya? Y vamos a ver, vamos a recabar esos datos, mantenerlos de acá y vamos a hacer unas correlaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que estos son datos existentes para nosotros. Claro, no es un dato, no es una creación nuestra. Cuando nosotros decimos acá utilizar datos existentes, simplemente ¿qué hacemos? Copiar, ¿ya? Y realizar nuestras propias mediciones acá es
O utilizamos la entrevista o utilizamos la encuesta. Si nuestra investigación es cuantitativa, vamos a utilizar la encuesta. ¿Sí? Y si nuestra investigación es cualitativa, vamos a utilizar la entrevista. ¿Está claro? Sencillo. Y ahí están. Los datos son secundarios cuando utilizamos pues, los datos existentes, y datos primarios cuando hacemos nuestras propias mediciones. Obviamente, cuando utilizamos datos secundarios, los estudios son de diseño de qué tipo? Retrospectivo. Ese es el estudio retrospectivo. Y cuando hacemos nuestra encuesta, el estudio va a ser prospectivo. El estudio va a ser prospectivo. Ya. A ver, veamos rápidamente, ¿ya? ¿Cuáles son las técnicas de recolección? En realidad, en términos sencillos es así, ¿ya? Las técnicas son revisión documental para los dos casos, entrevista para el cualitativo y encuesta para el cuantitativo. Básicamente esos son. Pero si vamos a hacer un desagregado, vamos a tener, claro, en el área nuestra, observación generalmente no vamos a encontrar. Salvo que sea pues una investigación conductual, ahí sí. Ya, revisión documental, encuesta, observación, y esta es una peculiaridad que a veces se suele plantear, indicadores de ecuación. Pero esto de acá en el fondo, ¿qué cosa es? Revisión documental. ¿Ya? En estricto es revisión documental. Pero si queremos ser bastante específicos, podemos colocar pues indicadores, ¿no? Indicador, por ejemplo, PDI, inflación, ¿no? Pero a ver, lo que hemos hecho ahorita, si yo hago eso, voy al Banco Central y recabo estos datos, ¿qué cosa es eso? ¿Revisión documental? Sí, ¿no es cierto? Porque estoy simplemente revisando el reporte del Banco Central, la memoria del Banco Central. ¿Ya? Pero hay que especificar, ¿no? Si yo digo, mi técnica de recolección es la revisión documental, ¿de qué? ¿No? Revisión documental del reporte o de los reportes del Banco Central o de la memoria del Banco Central. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo que especificar. Porque a veces en los trabajos se dice, la técnica de investigación que se utilizó en la revisión documental. Ya, pues dice la teoría, ¿no? Pero tiene que decir qué revisaron. Si es un reporte, si es una memoria, ¿no? Algo concreto, ¿no? O cómo se llama el documento, en este caso es la memoria, ¿no? La memoria, específicamente el anexo Producto Bruto Interno, así se llama. ¿Ya? Y si lo vemos acá, acá está el anexo Producto Bruto Interno. ¿Ya? Así de específico tenemos que ser. ¿Ya? Uy, ¿dónde está el? ¿Dónde está el? ¿Ya? ¿Está claro hasta ahí? Sí, ¿no es cierto? Ya. Listo. Y en la investigación cualitativa es una forma de no llamarle revisión documental, es la que dice documentos, registros y materiales. Es una revisión documental también. Pero si queremos ser específico, ahí hay una cuestión, lo que es documentos, registros y materiales. Por ejemplo, documentos es en estricto revisión documental. Pero registros materiales puede ser un material audiovisual, ¿no? A ver, en YouTube a veces hay documentales bien interesantes, ¿no es cierto? Y si yo quiero utilizar eso como parte para, por ejemplo, citar nomás un aspecto, eso es qué cosa. ¿Cómo yo lo estoy sacando eso? A través de lo que son documentos, más registros y materiales. ¿Qué material? Material audiovisual. Específicamente, por ejemplo, yo puedo colocarle, en el caso de una investigación que yo realicé, ¿no? el material audiovisual se llamaba Batalla por la Economía Mundial. Son 6 capítulos que están en YouTube. Entonces yo cogí solamente uno y solamente unos minutos, transcribí y eso fue lo que utilicé como parte de ya. Entonces, pero esa es una especificación o una extensión de la revisión documental, ¿no? Esta técnica. ¿Por qué? Porque la cualitativa es bastante amplia, ¿no? Y queremos ahí ser específicos, va a tener que ser la especificación, hay que darla, ¿no? Es un material audiovisual de tal característica. O por ejemplo, vamos a revisar la constitución política, claro, puede ser normalmente la revisión documental, documento, puede ser documento, o un registro X, un historiador, ¿no?
¿no? Un registro X, uno responde determinado registro, ya lo va a llamar registro. Entonces tiene una connotación específica la técnica de recolección cualitativa. Pero la estándar acá, ¿cuál es la entrevista? ¿No? La entrevista es la más usada. La encuesta en el otro lado, acá la entrevista. Esa es la diferencia. Y la observación se utiliza en los dos casos, ¿no? En la cuantitativa como en la cualitativa. En el caso de ustedes, en términos sencillos, va a ser revisión documental, tanto para cualitativa o cuantitativa, y de forma específica, registros y materiales, ¿no? De cualquier tipo, y el tema de la entrevista para la cualitativa y la encuesta para la cuantitativa. Así es sencillo. ¿Ya? Esas son las técnicas que tienen que figurar en nuestro trabajo de investigación. Y una síntesis lo vemos acá. Datos secundarios, fíjense, la revisión documental nos puede servir para cuando las unidades de estudio son sujetos y objetos, obviamente. Yo puedo hacer un análisis, como decía, de la evolución de la Constitución Política del Perú. Bueno, son documentos. Ustedes pueden hacer de la evolución de la NIF, no sé, ya, eso es revisión documental. Pero también se aplica para sujetos, también. Lógico, ¿no? Claro, que tengan que ver con datos sobre el sujeto. La observación, igual, se utiliza para ambos. La unidad de estudio son objetos o sujetos. Pero la entrevista y la encuesta solamente cuando son sujetos, ¿no? Cuando son personas. Y en estos casos lo que tenemos son datos primarios. En la revisión documental lo que utilizamos son datos secundarios. ¿Está claro? ¿Sí? Listo. Y el último punto al respecto es el análisis de datos. A ver, fíjense lo que estamos viendo, ¿no? Hasta ahorita, para hacer un recuento, hemos visto los diseños cualitativos y cuantitativos, el alcance de la investigación, el nivel de investigación, otro punto. Acabamos de ver población y muestra. Y otro aspecto es la recolección de datos. ¿Cómo vamos a recolectar? Eso fue en el proyecto. Ahora en la tesis es cómo se recolectaron los datos, ¿no? Y aparte de eso, el análisis de datos, cómo se van a analizar los datos. En el proyecto se dice cómo se van a analizar los datos. En la tesis se dice cómo se analizaron los datos, ¿ya? Y acá, esto es la parte que ahora nosotros lo vamos a aplicar en el curso. Lo que hemos previsto en un curso de proyecto de tesis, proyecto de investigación, hemos dicho, por ejemplo, ¿no? Ya, se va a utilizar tal técnica, una revisión documental, los datos, no voy a poner el ejemplo que vamos a utilizar. Voy a utilizar los datos del PIB per cápita del Banco Central y los datos del índice de libertad económica del Instituto Fraser, ¿ya? Eso es lo que dije yo en el proyecto. Ahora, y se va a aplicar la prueba de correlación de Pearson. ¿Ya? Ahora, ¿qué voy a hacer? Con esos datos, voy a recolectar los datos en realidad, ahora sí, y voy a hacer la prueba de correlación de Pearson. Ya que es un poco lo que vamos a hacer en la siguiente sesión, ¿no? Vamos a hacer Pearson, chi cuadrado, regresión, y por ahí creo que una más, pero son 5 pruebas que vamos a hacer. ¿Ya? Yo voy a hacer con unos datos inicialmente y luego ustedes con otros datos. ¿Ya? Vamos a hacer la búsqueda de datos, ¿no? Por ejemplo, vamos a entrar al Banco Mundial para que vean toda la data que hay en el Banco Mundial. El Instituto Fraser también de Canadá, toda la data que hay. Podemos trabajar, hay un trabajo que estamos haciendo con un grupo de colegas sobre el índice de percepción de la corrupción. ¿Dónde están esos datos? En Transparencia Internacional. ¿Ya? Entonces hay infinidad, hoy hay infinidad de información, ¿ya? Bastante información. Pero por cuestión de tiempo vamos a trabajar con los datos del Banco Mundial, ¿ya? Y los datos del índice de libertad económica, que es el ejemplo que vamos a plantear. Entonces el análisis de datos es eso, ¿no? Es cómo se va ahora, cómo se analizaron los datos y cómo se procesaron los datos, ¿ya? Y generalmente esta sección, el análisis de datos en el proyecto, ¿no? En el proyecto que se va a replicar en la tesis, decimos esto, ¿no? El análisis, o sea, la sección análisis, está el diseño, el alcance, ¿no es cierto? Todo. En la sección análisis, el análisis de datos va a haber todo, ¿no? Para todos los trabajos va a haber, voy a repetirlo acá, análisis descriptivo y análisis inferencial. ¿Ya?
todos los trabajos van a tener esto, todos. Cualitativos y cuantitativos. Los cuantitativos, además de este, van a tener el análisis diferencial. El análisis diferencial no es otra cosa que las pruebas estadísticas. ¿Ah? Esa es la diferencia. Entonces, en vuestro proyecto de tesis, ustedes en análisis de datos han colocado que van a hacer un análisis descriptivo. Por ejemplo, un análisis descriptivo es, ¿no?, elaborar una tabla, presentar una tabla, una figura. Ese es un análisis descriptivo. Una figura de tendencia, ¿no?, de una variable. Eso es análisis descriptivo. ¿Ya? O propiamente lo que llamamos, pues, por ejemplo, una encuesta. Ahí está. Los resultados de la encuesta, voy a poner. Y los resultados de la encuesta también tienen tablas, ¿no? Pero ahí es utilizar la tabla o figura. No utilicen los dos. O sea, un error muy frecuente en las tesis es, ya en la presentación de resultados, ¿no? La pregunta, presentan la tabla de la respuesta y otra vez la figura. No, pues están repitiendo lo mismo. La figura dice lo mismo en la tabla. O presentan la tabla o presentan la figura, las dos cosas no. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, una tabla simple, eso es descriptivo. ¿Ya? Una figura, por más cargada que esté la figura, de barra, ¿no?, de torta, araña, lo que fuera, todo eso es descriptivo. ¿Ya? Todo descriptivo. El análisis diferencial es en sí hacer la prueba estadística. ¿Correcto? La prueba estadística. Ese es el análisis diferencial. Entonces, este procedimiento lo vamos a explicar. Hay una serie de pasos para hacer la prueba estadística. ¿Ya? Hay varios pasos. Claro, la génesis está en planteamos el problema, de ahí viene, ¿no? El objetivo, ¿saben ustedes? Que ahí se plantea la hipótesis, ¿no? Y viene toda la secuencia hasta probar nuestra hipótesis. Eso es lo que se hace acá. Entonces, repito, los trabajos cualitativos van a tener también esta parte. Los cuantitativos adicionalmente van a tener esta parte, el análisis diferencial. ¿Está claro? ¿Sí? Y entonces, en esa sección, en el proyecto, se explicaba cómo se analizarán los datos, ¿cierto? Claro, y eso implica decir, pues, qué tipo de análisis se va a hacer, análisis descriptivo, a través de tablas, por ejemplo, ¿no?, sobre el consumo, sobre la recaudación tributaria, ¿no es cierto? Figuras sobre la evolución, ¿no?, de determinadas variables. ¿Ya? Y el análisis diferencial consistirá en realizar pruebas o mediciones estadísticas, ¿no? Por ejemplo, ahí H cuadrado, ¿no?, la correlación de Pearson, la prueba que estén utilizando. Y ahí ustedes han justificado por qué esa prueba, ¿no? La correlación de Pearson, ¿cuándo se aplica? Cuando las dos variables son cuando las dos variables son ustedes han hecho, creo, antes de esto, ¿no? Claro, ahora mismo que hay muchos antecedentes, hermano. Ya, eso es demasiado. Ya, a ver. La correlación de Pearson se aplica cuando las dos variables son numéricas. ¿Ya? Numéricas son las variables. Es el Pearson. Por ejemplo, si yo quiero hacer una correlación, podría hacerlo, acá ya está, entre PIB per cápita, ¿no? Vamos a poner y exportaciones, eso es, tengo que aplicar Pearson. Incluso, para aplicar Pearson, previamente tengo que aplicar la prueba de normalidad. Si no se cumple la normalidad, yo no puedo aplicar Pearson. Tendría que aplicar el Pearson. ¿Ya? Cuidado, eso no se ve en la práctica. Y a ver. Y ahí está. La estadística ya sabemos que es no diferencial, y acá está, ¿no? Y dentro del diferencial van a haber pruebas paramétricas y no paramétricas. Ahí está la diferencia. Y las paramétricas son las que cumplen la prueba de normalidad. La distribución, les dije, ¿no?
Esa es la campana de Gauss. Esas son las pruebas de normalidad. Las otras no son exactamente una campana, es como que la campana de Gauss es como una campana perfecta, ¿no? En partes iguales. Si nosotros le dimos, está en partes iguales. En cambio, una distribución que no sea normal, digamos, empieza así y ¡brum! Pasa de frente, eso es cualquier cosa. O es más achatada, ¿no? O sea, de cualquier forma, menos normal. La normal es la que tiene esa exactitud por ambos lados, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a hacer esa, acá, miren, fíjense, acá yo les había dicho, ¿no? Las pruebas paramétricas más utilizadas, correlación de Pearson, vamos a hacer la correlación. Regresión lineal, vamos a hacer. Prueba T, si alcanza el tiempo, vamos a hacer. Ya que son las más usadas. Y las no paramétricas, está el chi cuadrado y spin. Vamos a hacer, en otras palabras, vamos a hacer algunas paramétricas y otras no paramétricas. Y yo les estaba explicando el caso de Pearson. Ya, Pearson, al ser paramétrica, tiene que cumplir la prueba de normalidad. ¿Ya? Si cumple la prueba de normalidad, aplicamos Pearson. Si no cumple la prueba de normalidad, tenemos que irnos ahora está acá, a Spin. Es decir, mide lo mismo, mide la correlación, pero es una prueba no paramétrica. ¿Estamos? Y esto es lo que ya debería tener listo, ¿no? Lo que hemos visto, lo que acabamos de ver, la última columna. ¿Ya? Es decir, ustedes ya deben presentar esta parte a partir de la clase del día viernes. Ya, la parte metodológica. Yo quiero ver, por ejemplo, que me digan qué pruebas van a hacer, ¿no? En otras palabras, tienen que usar todos estos puntos. El tipo, el nivel, el diseño, dependencia cualitativo, cuantitativo, la población muestra, la recolección de datos, qué técnica de recolección de datos y el análisis de datos, cómo va a ser. Y aquí estoy poniendo el criterio. ¿Está bien? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Ya, claro. Un estudio retrospectivo es ir hacia atrás, ¿no? Voy a trabajar con datos secundarios. Generalmente en economía, y aparte es más ventajoso, o sea, por tiempo es más ventajoso. ¿Por qué? Porque yo no dependo de hacer una encuesta ni de aplicarla. O sea, elaborar la encuesta y aplicar la encuesta y recién procesar los datos. Esa es la perspectiva, que es la encuesta. En cambio, la retrospectiva es, yo simplemente voy a comprar los datos. Voy a mi base de datos, yo pongo en el ejemplo que he planteado PCR, compro los datos y voy a trabajar con eso. Y de frente al proceso de mi dato. Ya no tengo que hacer todo ese problema primero elaborar la encuesta, aplicar la encuesta, es mucho más rápido, ¿no? Entonces, el retrospectivo va a ser fácil. Utiliza datos secundarios. Por ejemplo, lo que hemos trabajado, ¿por qué son datos secundarios? Mira, acá van a tener solo hasta 2024. De 2024, pongamos, no quiero desde el 80 hasta el 2024. Eso es retrospectivo. Estoy utilizando datos secundarios que ya están ahí, que otros los consiguió, que otros los elaboró. En cambio, la entrevista, la encuesta, me permite obtener datos primarios, de primera mano, de primera fuente. ¿Quién lo obtiene? Yo como entrevistador. Claro, o sea, cuando es cuantitativo, y cualquiera, o sea, ojo, así sea cuantitativo o cualitativo, yo puedo ir por la revisión documental nomás, ¿ya? O puedo ir por la encuesta, ¿ya? Puedo ir por la encuesta. Ese es en el cuantitativo. En el cualitativo, ¿puedo ir por la revisión documental o puedo ir por la entrevista? Claro, la entrevista, sí. Por eso te decía, en ambos casos, la diferencia está en cualitativo o cuantitativo. Si yo voy por la revisión documental, es mucho más rápido. Mucho más rápido porque me libero de hacer un cuestionario, ¿ya? De hacer la validación por expertos, ¿ya? Y luego de aplicar el cuestionario y recién procesar la información. En cambio, acá yo voy poco los datos y ya estoy trabajando. De frente lo pongo para SPSS, que es lo que vamos a hacer, y tengo mis resultados. ¿Ya? Esa es la ventaja. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta?
está claro entonces. Porque a veces repito y repito, solo, no, ustedes no, ustedes no. Sí, me disculpan. En el otro salón me pasa eso. Me repito una vez, dos veces, tres veces. Por ejemplo, tenemos muchos problemas en el otro salón de los antecedentes. ¿Se acuerdan que damos antecedentes? ¿Qué cosas habíamos dicho? Concretamente el objetivo, ¿sí? Los métodos más amplios, correcto, los resultados más amplios y la conclusión, si ustedes quieren encuestas, más amplios. Miren lo que pasaba, exponía el primero, ya, ok, unas dos personas habían hecho esto, y ya, empezó una persona a exponer más, ya, no voy a seguir lineando, ya, ok, no, expongan solamente los que están completos. Ojo, de manera virtual. Y la siguiente persona que exponía igual de mal que la anterior. Entonces voy a que le paraba. A ver, repito, por favor, se ha pedido de esta manera, por favor, los que tengan solamente eso, levanten la mano, y levantaban la mano y otra vez lo mismo. No les exagero, como 8 veces la pasada. Y eso se ha repetido en clase, se ha repetido en la siguiente clase y se ha repetido durante la presentación. Lo ha repetido como 15, 20 veces. Eso lo he hablado desde el primer día de clase, ¿se acuerdan? ¿Ya? Y entonces, eso pasa por el banco. Pues, como en el caso de la persona que he visto acá que está distraído o distraída para no, está en otra, pero no está prestando atención. Si yo le preguntaría qué cosas se ha dicho hoy día, le aseguro que no. Pero claro, es mínimo, acá va a ser una o dos personas. Ya, pero allá es el grueso. Ya, y eso no debe pasar, ahí viene el problema, pues, ¿no? Después se dice el profesor, pero ¿por qué me ha jalado? Porque no ha seguido las pautas, pues. Esto acá es lo más sencillo, van a ver. Esto es lo más sencillo que hay. No es complicado, ¿no? Ahora, si ustedes hacen su prueba estadística, ya siéntanse, pues, seguro que van a sacar su tesis. Es lo más sencillo que hay. Mi sugerencia es, traten de ir por la revisión documental, para que se evite todo ese problema de la encuesta, ¿no? No porque sea mala, sino por tiempo, yo me refiero. ¿Ya? Por tiempo. Pero si quieren por encuesta, perfecto, hagan un cuestionario de 20 preguntas y es totalmente válido, ¿no? Y hay que buscar al experto para que valide de acuerdo al criterio que se establece y eso también se puede hacer, no hay problema. Y es también sencillo a la hora de aplicar la prueba de Spielman, como van a ver, es sencillo. Los resultados se suman y listo, se tiene dos columnas de numéricas y eso se calcula. Así de fácil. Listo. Ya, a ver. Y ahora sí, entonces sí daría paso, me han pedido para que le pase a las personas que